Siempre es muy grato, amigos en pipila.mx, estar desde la Agencia Especial del Espíritu, es decir, la literatura donde la poesía y la narrativa de nuestros autores es fundamental. Uno de ellos lo tenemos aquí con nosotros, Diego Enrique Hernández Negrete, joven autor de Mansión de Locos, un libro de relatos que sin duda dice ahí en la cuarta de forros, es decir, la contraportada del libro, ponen en tela de juicio la realidad y normatividad de las cosas. Diego Enrique, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días a todos, buenas tardes, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Muchísimas gracias por la invitación al Pipila y muchísimas gracias, Juan Carlos, por darme también la oportunidad de acudir aquí contigo a esta invitación. Sí, como ya mencionas, esta nueva presentación editorial de este libro Mansión de Locos, que pone en tela de juicio la normatividad de las cosas, es un poquito entrever la ficción a través de los ojos del día a día. Que es interesantísimo porque este libro nos abre una gran posibilidad de encontrarnos con asuntos inesperados. Parte de estos asuntos inesperados pues son inverosímiles de alguna manera, pero también muy reales en lo cotidiano, ¿no? Sí, recuerdo mucho uno de mis maestros, José Luis Zárate, que me decía que aunque escribiéramos ciencia ficción, aunque hubiera marcianos y naves espaciales, tenía que existir esta verosimilitud. Y aunque yo no abordo tanto la ciencia ficción, sí que trato de que sea lo más creíble posible. Y retomando a otro autor que recién acabo de leer sobre el oficio de escritor, al autor japonés Murakami, que dice que él es de una mente muy lenta y por lo tanto sus novelas se vuelven muy densas, muy grandes. Por el contrario, yo que me he enfocado más en el género cuentístico, creo que mi mente es un poquito más rápida, entonces literal voy caminando en la calle, veo alguna situación que me parece genial o increíble de contar y claro, le agrego esta parte ficcional y creo que es como un poquito el proceso creativo para llevar a cabo estos cuentos que se encuentran tanto en La Mansión de Locos, que es mi segunda publicación, como en Baúl de Telarañas. Abordaremos también Baúl de Telarañas, como bien lo ha señalado Diego Enrique Hernández Negrete, pero me llama la atención tu parte de eficacia hacia los cuentos. Yo lo veo como una especie de jardín diseñado para cada particularidad, es decir, cada lector. La propuesta de Mansión de Locos acomodas ciertos jardines para ciertas casas de cada uno de estos protagonistas, pensando en esta alusión que la novela es un gran bosque y los cuentos es un pequeño jardín. Pues depende de las posibilidades de nuestra casa, ¿no? Si es que lo queremos tener. Sí, complementando muy bien esta analogía que haces con el jardín, creo que para cualquier escritor emergente, nuevo, es importante empezar a experimentar con la parte del cuento porque subsecuentemente creo que la intención, ya con el tercero, que ya sea la vencida, como dicen, pues sea el escribir una novela, pero yo creo que las ideas que han sido más fugaces pues me han llevado a especializarme en el género del cuento y que yo creo que nunca se me van a agotar las ideas por este mecanismo que he trabajado tanto en los talleres literarios como en las experiencias que he tenido y que me han llevado a plasmar estas letras en estos pequeñitos libros. Que como parte de tu experiencia hay que señalar que eres licenciado en Criminología y Criminalística, pero también te licenciaste en Lengua y Literatura y fuiste nominado por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, la CANIEM, en la categoría de ficción como libro del año. Eso es importante porque te refleja este expertise en la obra que vas de manera paulatina consolidando. Sí, recuerdo la primera vez que escribí un cuento que incluso se encuentra publicado en el primer libro, que es Baúl de Telarañas. El estigma de las raflesias fue el primer cuento que escribí a la edad de 15 años y de eso pues han pasado 16 años de mucho trabajo arduo, de como decía hace poco un autor que leí, no recuerdo su nombre, que el oficio de escritor se vuelve un trabajo de pulir y lijar. Entonces, a pesar de que es un producto muy breve, muy sintético, me parece que la gran labor de escritor se vuelve hasta que uno se sienta y empieza a pulir los textos, a trabajarlos, a corregir, a cambiar palabras
y demás. Y en cuanto a la formación académica, es también un tanto curioso porque pues yo jamás me imaginé que iba a estar aquí escribiendo libros y platicando del quehacer literario, y pues el destino me ha traído aquí por mi gusto y afición hacia la literatura. Que además la narrativa que utiliza Diego Enrique Hernández Negrete evoca sí la investigación, pero también una serie de terminología y sobre todo la acepción del ser humano de la vida cotidiana, ¿no? Que se enfrenta a situaciones particulares, pero que de manera paulatina van a lo inesperado, a lo inusual, incluso, y con esta serie de finales abiertos que tú propones en los cuentos, ¿no? Que esto también es de llamar la atención, porque pues le dejas al lector que haga la tarea correspondiente. Sí, hace poco me abordaba una joven, una niña que ya conocía mi trabajo y me decía, ay, él es escritor de cuentos que no tienen final. Y me dio mucha risa por la manera tan espontánea y tan ingenua de escribir estos cuentos que, como bien comentas, tienen un final abierto, porque yo cuando leía un libro, una novela, y en 5 o 6 páginas o hasta en un renglón me resolvían el final, a veces me quedaba con un agrio sabor de decir, bueno, ¿y eso fue todo? Y en cambio, yo quise experimentar con este tipo de finales, no en todos, de que el lector tuviera ese proceso creativo de imaginar qué pudo haber pasado, qué más pudo haber pasado. Y si bien algunos lo interpretan como cuentos que no tienen final, yo más bien lo dejo que son finales que a final de cuentas están ahí en la mente del lector. Que imagino esta parte inesperada la trabajas en este mundo aparente, verosímil, pero que tiene este sustento de veracidad, es decir, de realidad cotidiana que todos... Sí. La mayoría de las historias, te cuento un poquito del proceso creativo de estas historias, han sido un reciclaje de sueños, han sido estas experiencias un poco increíbles, tanto paranormales como realistas, que me han contado familiares, amigos, o incluso cosas que yo he experimentado en alguno de los libros. Creo que en Mansión de Locos, por ejemplo, está una de las experiencias más aterradoras que he vivido, que fue el haberme encontrado con brujas. Y uno quisiera creer que pues, las brujas no existen. Habrá personas que sí, por lo que han vivido. Y en mi caso, pues fue una experiencia que tuve alrededor de los 15, 16 años, donde me fui de campamento a una zona rural con varios compañeros de mi hermano que eran un poco mayores que yo, y que alcoholizados se decidieron ir hacia el campo a ver qué encontraban, y hubo esta aparición de luces rojas en el cielo, se llama el cuento, y que nos hizo vivir una madrugada terrible y que pues jamás se va a borrar de mi mente. Entonces es un poquito recrear cosas cotidianas, bueno, ni tan cotidianas, ¿verdad? Pero que creo que merecen la pena contar para las personas que han vivido algo similar y que pueden darle un poquito de voto de credibilidad de sus experiencias. Hace un rato mencionabas, Diego Enrique Hernández Negrete, la tercera es la vencida en torno a estas 2 primeras publicaciones, y una tercera que seguramente llegará, pero me llama la atención que en esta labor cuentística, en un primer momento hayas derivado hacia la novela, que aún no está publicada, pero que está en ciernes, con la posibilidad de enfrentarse al lector ávido de un género por demás intenso, pero además con una especialización en la analogía del bosque, ¿no? Es decir, no entra al bosque, se pierde, el autor da ciertas señas de identidad, pero siempre hay un desvío para no seguir la ruta común. Pero ahí encontramos el clásico que el asesino no era el mayordomo, ¿no? Así es. Y en esa confusión, bueno, pues tiene que haber una desembocadura real para llegar al final de la novela con toda esta serie crítica de propuestas que nos hace el autor. Así es. Bueno, en mi caso el cuento en un inicio pues ha sido este relato breve que se debe de escribir en un solo sentón y leerse de la misma manera. Claro que el trabajo de pulir un cuento pues se lleva a veces meses, incluso hasta años me ha pasado. Y en este caso en la novela, pues tanto tiempo me ha llevado a escribirla que, bueno, desde hace 10 años por lo menos está terminada, y no la he publicado por lo mismo, porque eso se trata de una naturaleza más espesa, unos pasajes que deben ser detallados con más precisión, se tiene que andar más en los personajes, en la trama, y a final de cuentas un cuento, pues la historia es una, el conflicto es uno, los personajes son escasos o incluso a veces ni siquiera hay personajes en algunos de los cuentos,
muy por el contrario de la novela, donde tiene que haber muchísimos más detalles y creo que no están completos, y por lo tanto me he atrevido a prolongar un poquito esta publicación, que quiero decir que fue el primer texto que escribí. Ahora bien, en esta prolongación de la publicación has hecho caso de aquello que el padre de Borges le aconsejó en su momento de joven, ¿no? No publicar un libro por urgencia. En aquella ocasión Borges publica un libro, 300 ejemplares, y los más se le quedan ahí en el escritorio porque no tiene esa circulación real, pero sobre todo el encuentro con los lectores. Sí, completamente. Desde que terminé la novela, pues yo no había trabajado en talleres literarios y pues yo estaba muy animoso a ya publicarla, pero mi falta de expertise, mi falta de experiencia, me decían que no encontrarle una casa editorial, porque yo estaba aferrado a eso. De alguna manera mi intuición me decía, aguántate, aguántate. Y bueno, hasta hace un par de años que tuve la oportunidad de enviar esta novela a un certamen literario, que en este caso fue el Fondo para las Letras Guanajuatenses, fue donde todavía abrí un poquito más los ojos de que era un trabajo que se tenía que trabajar más a profundidad, que le hacía falta muchos pasajes, mucha trama, mucha más descripción en el ambiente, en los personajes, y que a final de cuentas, aunque lo trabajé, aún no quedo conforme y quiero que la tercera, la que sea la vencida, sea un trabajo todavía con muchísima más solidez, con más calidad literaria. Pues que así sea, abogamos y deseamos en verdad de corazón por ello, para que esta realidad y normatividad de las cosas confluyan y se logre una novela que por cierto ya tiene nombre, según sé. Sí, se llama El Jardín de los Tiempos. De manera momentánea, sí, ¿no? Sí. El Jardín de los Tiempos. Pues estaremos atentos. Por cierto, Diego Enrique Hernández Negrete, la gente interesada que nos sigue en el pipila.mx, ¿dónde puede acercarse contigo para conseguir tanto Mansión de Locos como Baúl de Telarañas? Sí, muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, Baúl de Telarañas fue una publicación, bueno, ambas fueron publicaciones de manera independiente. ¿De autor? Sí, exactamente. Baúl de Telarañas se encuentra en formato digital a través de Amazon. La versión física solamente la tengo yo, pero me pueden encontrar en redes sociales como Diego Enrique Hernández Negrete. Si me mandan por ahí un mensajito, puedo hacerles llegar a cualquier parte de la República, incluso a otros países, una copia. Y el libro de Mansión de Locos, en su versión física, también se encuentra en Amazon y ahí pueden pedirlo y les puede llegar a la puerta de su casa. O de igual manera, si quieren una copia autografiada, se las puedo enviar con mucho gusto a donde quiera que estén, nos estén viendo. Amigos, hay una gran oportunidad de establecer un acuerdo con un joven autor, con esta propuesta literaria cuentística, sobre todo a través de Mansión de Locos, sin dejar de leer Baúl de Telarañas. Pues Diego Enrique Hernández Negrete, gracias por acompañarnos. Estamos atentos a tu próxima publicación y por lo pronto hemos disfrutado de maravilla este mundo cuentístico con una serie de símbolos, con búsquedas de identidad. A propósito de identidad, tú eres de origen leonés, pero radicas en Ocampo, aquí en Guanajuato. Así es, sí he salido, en una ocasión estuve 3 años fuera en el estado de Puebla, en la ciudad de Puebla, pero sí tengo actualmente viviendo 3 años en el municipio de Ocampo, donde viví mi infancia, donde estudié la primaria y secundaria, y donde están ambientados algunos cuentos de esta segunda publicación, Mansión de Locos, pero sí estudié en la universidad aquí en León y final de cuentas soy nacido aquí en esta bella ciudad. Pero también en esta región del Bajío, donde la propuesta editorial de un autor como Diego Enrique Hernández Negrete es por demás interesante y además pues en esta descripción del entorno de Ocampo, de León, del Bajío, pues se recoge en estas páginas. Pues gracias por acompañarnos y te seguimos leyendo. Muchas gracias a ti, Juan Carlos, y a todos los televidentes que nos puedan estar viendo. Ojalá puedan estar interesados en la obra y con mucho gusto puedo hacerles llegar una copia de mi libro. Pues amigos, aquí aparecerán las redes sociales de Diego Enrique Hernández Negrete a través del pipila.mx para que por favor lo sigan y establezcan ese acuerdo con ellos. Nos vemos la próxima. Hasta luego, muchas gracias.